Desahogo número 12. Columna de Jaurés Naranjo Rodríguez sobre el acontecer nacional. La sabiduría de la oligarquía que gobierna nuestro adolorido país. 200 años de gobierno con todas las guerras habidas durante estos, con pequeños intervalos de paz, han logrado dejar un bagaje muy amplio de capacidad para esquivar cualquier intento de los sectores populares por acceder a la administración del poder y generar la posibilidad de orientar por otros derroteros inéditos en la geografía nacional nuestra política. La primera escaramuza en el territorio fue la gesta comunera, la cual se desató por unos decretos para recaudar mayores impuestos, logrando unificar la protesta campesina y productora no solo de bienes de pan coger, sino los productores del elemento de exportación de la época, el tabaco. ¡Qué coincidencia! Siempre por los impuestos y también siempre contra los campesinos de nuestro país. Nuestras guerras, pues, antiguas y modernas, han sido contra los campesinos. Con la siembra del tabaco se llegó al mayor grado de vejámenes y arbitrariedades contra ellos. El nivel de rebelión fue de tal magnitud que logró unificar toda la protesta campesina y generar una marcha gigantesca desde los Santanderes hacia la toma de Bogotá. El nivel de rebelión fue tal que cuando este ejército llegó a las goteras de Santa Fe, a Chía, en el puente del Común, esta burguesía decidió jugarse su última carta: negociar. Las huestes realistas, llamadas los chafarotes, no pudieron contener el furor popular que cada día crecía y crecía y se fortalecía. Era pues imperativo abrir el diálogo. Y así se hizo. El gobierno de la época se jugó esa carta: negociar. ¿Quién podía ser un buen intermediario? Y es mejor que la Iglesia Católica, entidad que siempre ha manejado la alianza con Dios, que de paso los iluminaría para lograr un buen arreglo con los revoltosos. Lo sucedido, supongo que todos los colombianos lo saben. Se firmaron las famosas capitulaciones. Se firmó que el ejército comunero no avanzaría sobre Santa Fe y que en reciprocidad el estamento representando la corona abolía los decretos de las nuevas imposiciones fiscales a los campesinos y que de este modo se pactaría la paz. Para ello, el arzobispo Caballero y Góngora puso a Dios como testigo, desde luego, a su Dios, y realizó la respectiva misa para sellar el acuerdo. No hubo posibilidad de duda. ¿Cómo dudar de un acto tan solemne y con Dios como testigo?
El ejército comunero se desmovilizó y el establecimiento comenzó la matanza. Sus dirigentes, Galán y compañeros, fueron exterminados, descuartizados como hoy han terminado algunos de los luchadores actuales. Solo que esta oligarquía nuestra es más civilizada. No se atreve a colocarlos en estacas como si lo hacía como escarnio los bárbaros representantes de la civilización y los tonsurados de la Iglesia Católica, que según ellos son los angelicales devotos del amor y la misericordia. La siguiente escaramuza es la gesta independentista nacional, dirigida por Bolívar, Santander, Nariño, Córdoba y otros cuates, quienes su base de apoyo fueron los trabajadores de los hacendados de la época, hacendados criollos y sus esclavos negros. A pesar de la promesa de Bolívar a Petión de abolir la esclavitud en los territorios donde él fuera ganando, este a su vez triunfó y no la cumplió. En realidad era una promesa mentirosa y demuestra la capacidad de juego político de Bolívar y la ingenuidad de Petión. No podía ser cumplida porque Bolívar necesitaba el apoyo del estamento criollo para poder ganar la lucha contra la corona. Estos criollos eran los herederos del poder español y como tal su producción estaba soportada por mano de obra esclava. Una vez más, los jodidos fueron traicionados nuevamente. Bolívar conocía muy bien la traición hecha a los comuneros y no lo pensó dos veces e hizo uso de la traición a la afroamericanidad. Permítaseme esta nueva palabra, afroamericanidad. Tercera escaramuza. La guerra de José Hilario López con las huestes del radicalismo liberal, que dará nacimiento precisamente al Partido Liberal y que se desarrolló contra el estamento esclavista hasta derrotarlo y lograr la liberación y la eliminación de la esclavitud. La guerra de independencia fue un triunfo de los criollos contra la corona española, pero no comportó ningún cambio social. No modificó la forma de producción que continuó siendo esclavista. No hubo un cambio en el factor educativo y en el Estado siguió todo solo confesional, católico, apostólico y romano. La guerra dirigida por José Hilario López genera un cambio fuerte en los medios de producción, que acaban con el factor esclavista y se desarrolla la producción feudal en el país. La clase liberada, la esclava, la afroamericanidad pasó a tener libertad, pero libertad de morirse de hambre. No hubo tierra para los esclavos liberados. No hubo techo, ningún tipo de protección social. Cero educación, cero tierra, cero techo, cero salario. Es por ello que esta etnia se vio desplazada a los márgenes de los ríos para tratar de sobrevivir de lo que le pudiera sacar a la naturaleza. La cuarta escaramuza, la guerra de los 1000 días, entre liberales y conservadores,
con los desastrosos resultados de la pérdida de Panamá. Esto muy bien aprovechado por el imperio norteamericano, que promueve una junta independentista y la reconoce y aporta la fuerza de su poderío naval. Se pacta la paz en Colombia entre liberales y conservadores, pero Panamá se perdió. Una camarilla de corruptos amplía su poder en el istmo. La oligarquía colombiana ha perdido parte del territorio. Después, esta oligarquía cobrará la cabeza de Uribe Uribe, que era el que dirigía a los liberales, a hachazos en las gradas del Capitolio. Una vez más, se cumple el objetivo de la oligarquía. Todos los que firman la paz con ella serán asesinados posteriormente. Ya vemos los comuneros, ahora vemos el liberal que pactó. Bien, Estados Unidos, consciente del robo que hizo, decide indemnizar a Colombia con 20 millones de dólares, por lo que el Estado colombiano desarrolló la red de ferrocarriles nacionales, hoy extinguida. La quinta escaramuza nos la brinda el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, después de la famosa manifestación del silencio, copiada hoy por los narcoparamilitares del momento. Muerto Gaitán, se desata la barbarie más desastrosa que se haya conocido en estos territorios. Toda la militancia liberal era asesinada. Esto se convierte en una guerra civil entre liberales y conservadores que estaban en el poder. Esta efervescencia de sangre entre liberales y conservadores se pacta con el golpe militar del general Rojas Pinilla, que le da a la casa de Laureano Gómez y es apoyado a su vez por la Casa Ospina. La Casa Ospina pactó con el general Rojas Pinilla que una vez pacificado el país y desmontadas las guerrillas liberales con promesas de paz y de restitución de tierras, él le devolvería a ellos el poder. Había pues que desmontar el movimiento guerrillero, que era muy grande, contra el poder conservador que ejercía Laureano Gómez. Rojas Pinilla logra su cometido, pero cuando se trata de devolverle el poder a la Casa Ospina, les hace, como se dice vulgarmente, pistola. El poder es engoloniza. El poder engoloniza. Esta frase me salió mal. El poder, pues, atrofia a las personas y él no quiso cederlo. Para ello, se ponen de acuerdo los liberales y los conservadores para crear el famoso Frente Nacional. ¿En qué consistía? En que una vez tuvieran el poder y hubieran tumbado a Pinilla, gobernaría 4 años el liberalismo y 4 años el conservatismo, y así alternativamente hasta cumplir 16 años. Total, que este movimiento le plantea un paro nacional al señor Rojas Pinilla. El famoso 10 de mayo de 1957, la oligarquía colombiana para todos sus elementos de producción. Las fábricas son cerradas, los colegios, las universidades,
todo lo cierran y lanzan a la calle a los trabajadores, a los estudiantes, a los empleados, y todos salimos allá muy contentos para tumbar al general Rojas Pinilla. Necesitábamos tumbar la dictadura y así lo hicimos. Un 10 de mayo de 1957. La guerra civil entre conservadores y liberales dejó un saldo de 300.000 muertos, todos entre obreros, trabajadores, empleados, estudiantes, campesinos y personas pobres, todas. Millones de desplazados y miles de desaparecidos. El mayor grado de barbarie que vivió país alguno se vivió en ese periodo en Colombia. Hago hincapié en la clase a la que pertenecían los muertos, pues en ella no murieron, en esa guerra no murieron gentes de la élite, ni conservadora ni liberal. No hubo ningún tipo de encauzamiento a los culpables que dieron las órdenes y que crearon esa matazón tan horrible. Nunca se le pidió perdón al pueblo por sus muertos. La repartición del pastel entre liberales y conservadores dio origen a la mayor corrupción que se pueda tener noticia en la historia de nuestro país. Igualmente, en reacción, se generaron las guerrillas más fuertes del país, como fue la FARC, conformada por reductos de las guerrillas liberales que no se sometieron al Frente Nacional Liberal y Conservador. Al único que juzgaron fue al general Rojas Pinilla, quien puso la cara y asumió someterse a la justicia. Lo condenaron por cosas que no debía ser condenado, por lavado de dinero, por contrabando de ganado. Es risible. Y no se le condenó por los asesinatos de estudiantes que fueron asesinados en un 9 de junio, 13 jóvenes baleados por el Batallón Colombia y otros actos de represión peores que ese. Acto represivo como los actuales del señor Duque. Cuando la élite planteó el paro, las multitudes salimos a la calle y él se encontró con un pueblo levantado en manifestación. Ante esto, decidió renunciar antes que desatar la barbarie contra su pueblo. Renunció y dejó una junta militar con la que se entendieron muy bien los oligarcas de este país. El general Rojas Pinilla, una vez cumplida su condena, que consistió en la pérdida de los derechos políticos, creó un movimiento llamado la ANAPO, de carácter bipartidista, y con él derrotó electoralmente al establecimiento un 19 de abril. La historia le dio la razón. La oligarquía no le entregó el poder y puso como presidente al señor Pastrana, padre del Pastrana actual, que anda diciendo que el paro de hoy lo financia Maduro. Pinocho no se atrevería ni tendría los hígados para decir semejante mentira. Bueno, el resultado del robo de dicha elección generó la creación del movimiento guerrillero M-19.
Esta oligarquía tiene pues un recorrido histórico muy largo y ha sido capaz de soslayar todo tipo de obstáculos que los estamentos sociales le haya puesto en su camino. Ha logrado un pueblo sumiso, ha logrado formar un pueblo sumiso, amorcillado, como se dice en el argot taurino, que a pesar de haber reaccionado con diferentes cuerpos guerrilleros, siempre ha salido airosa. Hoy estamos viendo tiempos muy peligrosos, pero este pueblo ha soportado represiones horribles y prolongadas, pero también tiene unas nuevas generaciones que parecen entender que ha llegado la hora de sacudirse este yugo dictatorial. Ya no es un problema de libertad únicamente, es la sensación del no futuro, el hambre, el hambre de las masas que está soportando es tan dura la realidad en este remedio de democracia que tengo la seguridad y la esperanza de que en el 2022 derrotaremos en las elecciones esta terrible noche de tragedia. Gracias.